Ok. Se supone que ahí me está grabando. Y bueno, entonces aquí en esta filmina, ¿verdad? Vemos al ser humano como el centro de atención, por eso les dice un curso de humanismo. Y vemos dos figuras mitológicas. Del lado izquierdo vamos a ver la danza de Eros. Eros era un dios de la mitología, bueno, estos dioses nacieron en la mitología helénica griega y después pasaron a la mitología romana, tal vez con diferentes nombres, ¿verdad? Eros en una, Cupido en otra, pero es el mismo, digamos, la misma figura mitológica, el mismo dios. De este lado tenemos a Eros y del lado derecho tenemos a Afrodita, ¿verdad? Eh, estas dos figuras representan la sensualidad y la sexualidad en las religiones, digamos, en el ideario, en el panteón helénico o griego y en el romano. Vean que en muchas de estas civilizaciones, y eso lo vamos a ver en la siguiente clase, el tema de la sexualidad y la sensualidad, de la atracción sexual y del comportamiento ligado a esto era muy importante. Entonces vemos que es tan importante la sexualidad para el ser humano y la sensualidad que incluso dentro de las religiones se inventaron desde el inicio dioses para representar esas fuerzas, ¿verdad? Somos seres sexuales, el ser humano es un ser sexual. Y como ser sexual tenemos comportamientos ligados a la expresión de la sexualidad, ¿verdad? Que entonces forman un complejo, una cultura en sí, ¿verdad? Es bastante complejo. Entonces aquí, para ilustrarles que son tan importantes estos conceptos que hemos incluso acudido a la configuración de dioses y de ideas que están dentro de las culturas y dentro de las religiones, pero a eso vamos a regresar en el siguiente tema. Este curso entonces, muchachos, les decía que va a ser sumamente interdisciplinario. Vamos a veces a hablar de temas humanistas, vamos a hablar de otros temas, van a ser muy de fisiología y anatomía, ¿verdad? En muchas ocasiones vamos a estar hablando de historia, vamos a hablar de jurisprudencia, es decir, de leyes, de reglamentos que existen acerca de los comportamientos relacionados con la sexualidad. Vamos a hablar de sexualidad, es decir, de la expresión, ¿verdad? El comportamiento sexual y de su relación con la salud. Entonces vamos a hablar de medicina. Y obviamente a lo largo de todo el curso vamos a hablar de biología, porque este es un tema de humanismo centrado en la biología. Entonces, quiero que tengan en mente que va a ser súper interdisciplinario. Vamos a estar siempre hablando de todo esto, de todo un poco, ¿verdad? El objetivo de esto es tener una formación amplia, tener una visión amplia y científica del tema que estemos analizando. Bueno, hoy nos va a tocar es hablar acerca de introducir la reproducción sexual y qué significancia biológica y evolutiva tiene. De ahí vamos a arrancar el curso, ¿verdad? Este señor que vemos aquí es Charles Darwin. Él fue, no sé si se acuerdan de cursos anteriores de ustedes, él fue el que, digamos, propuso la selección natural como explicación de la evolución. No que él fuera el primero que hablara de evolución, no que él fuera el único que hablara de evolución, como mucha gente piensa, pero sí uno de los primeros que explicó el proceso evolutivo. Y vamos a ver hoy qué importancia evolutiva tiene la reproducción sexual, ¿verdad?, de los seres vivos. Bueno, en esta filmina de aquí es para recordarnos nada más, para introducir algunos conceptos que después vamos a hablar con mayor detalle. Vean que un elemento básico de la reproducción sexual es que vamos a tener dos tipos de células sexuales a las que llamamos gametos, los masculinos y los femeninos. Tienen diferentes nombres según el ser vivo que estemos estudiando, pero los gametos en el ser humano se van a llamar el masculino espermatozoo y el femenino ovocélula o óvulo. Muchachos, ustedes ven el cursor cuando yo muevo la punta del mouse, ¿ustedes ven ahí la flecha o no la ven? No, profe, no se ve. Creo que arriba en opciones tiene que poner ahí como un puntero láser o algo así. Puede ser, pero siempre se ve, es que últimamente, cada vez que actualizan esto, no tengo la opción. Bueno, después la busco para no retrasar. Yo ahí les voy indicando. Eh, bueno, arriba todos se ven los gametos, que son las células reproductoras. Abajo tenemos un esquema del aparato reproductor femenino y esto nada más para recordarles cómo ocurre el proceso de la
fertilización, porque es básico para la reproducción sexual, que haya la unión de un gameto masculino y un gameto femenino. Eso lo llamamos eh, fecundación. ¿Cómo ocurre en el ser humano? Vean que en el óvulo, ¿verdad? Donde el óvulo, ahí busquen donde dice óvulo, él va a madurar en la gónada femenina, que es el ovario, y cuando está el óvulo maduro, él va a salir, ¿verdad? Durante su proceso de maduración, va a salir y va a entrar por las trompas de falopio, ¿verdad? ¿Y dónde va a ocurrir la fecundación? Ven ahí donde dice fecundación. Va a ocurrir en las trompas de falopio, en las trompas uterinas. No va a ocurrir en el útero, no va a ocurrir en el ovario, va a ocurrir en estas trompas. Ahí el espermatozoide se encuentra con el óvulo y si se fecundan, la célula que resulta se va a llamar cigoto. Y entonces, el cigoto ya fecundado sigue su camino, que lo podemos ver aquí con las flechas amarillas, se empieza a dividir, va formando un grupo de células que se llama mórula y va a llegar a la pared del útero. La pared del útero se llama endometrio y ahí se va a anidar, es decir, se va a colocar el cigoto y ahí comienza o sigue el desarrollo embrionario. Entonces, esos son algunos conceptos que vamos a ir viendo con detalle en otros temas, pero para que vayamos viendo. La reproducción es característica sine qua non de la vida. ¿Eso qué significa? Que es fundamental. Para que consideremos que un ser vivo está vivo, tiene que poder reproducirse. ¿Qué otras características tiene la vida aparte de la reproducción? El metabolismo, es decir, las reacciones bioquímicas, la irritabilidad, es decir, la capacidad de reaccionar a estímulos, la transmisión genética de sus caracteres, es decir, la herencia, y el cambio de sus caracteres, es decir, la evolución en el tiempo. Los seres vivos están hechos por células, los seres vivos tienen movimiento y los seres vivos tienen crecimiento, entre otras características importantes que hay. Pero vean que los seres vivos se reproducen, eso es fundamental. A nivel celular, a nivel de todo el organismo, los seres vivos tienen reproducción y esa reproducción, aquí donde está la lagartijita, podemos ver, digamos, eh, a veces las células se reproducen asexualmente, no interviene el sexo, ya vamos a ver qué es eso. O aquí a la derecha, donde están el espermatozoide de los óvulos, tiene que haber reproducción sexual y fecundación, como habíamos mencionado. Entonces, lo primero que vamos a hablar es de la reproducción de las células. Las células se reproducen, ¿verdad? De manera asexual o sexual. Vamos ahí a aclarar el primer concepto. En biología, cuando decimos sexual, ¿qué significa sexual? En biología sexual significa que hay intercambio de material genético entre dos organismos. ¿Cuál es el material genético? ¿Cómo se llama el material genético? DNA o ADN, ¿verdad? Si hay intercambio de ADN entre dos organismos, decimos que hay sexo, que es reproducción sexual. Si no hay intercambio de ADN entre dos organismos o entre dos células, entonces decimos que es asexual la reproducción. Entonces las células se reproducen. Si no hay intercambio de material genético, entonces es la reproducción asexual. La reproducción celular asexual se llama mitosis, como ustedes recordarán tal vez del colegio. Aquí vemos al lado, fíjense al lado derecho, vamos a ver las fases de la mitosis, ¿verdad? Entonces la célula entra en una primera fase que se llama profase, después avanza a la prometafase, sigue la metafase, la anafase y la telofase. Al final de la telofase vamos a tener dos células hijas, si estamos hablando de mitosis. Pero aquí no ha habido intercambio de material genético, ¿verdad? Esta fotografía que ven ustedes aquí, muy bonita, las células fueron teñidas, que son células epiteliales, si mal no recuerdo, fueron teñidas con moléculas fluorescentes, el material genético, el DNA en el núcleo se ve rojo, y la tubulina de las proteínas del citoesqueleto en el citoplasma se ven verdes. Entonces veamos cómo se va reproduciendo esa célula por mitosis. Déjenme ver, se me pasó. Debería poderse aquí. Veanla ahí, ven qué bonito. Ahí vemos todas las fases de la mitosis rápidamente. Entonces devolvámoslo otra vez. Vean que ahí está la célula al inicio en descanso. Cuando la célula no se está dividiendo, decimos que está en interfase, ¿verdad? Porque no se está dividiendo. Y después entra en la mitosis, ven ahí se ve la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Y tenemos dos células hijas al final. Entonces decimos que esa reproducción
como ocurrió dentro de la misma célula, no vemos intercambios de materiales genéticos, es mitosis y es asexual. Aquí vemos células del epitelio de un cerdo, vean qué bonitas, donde ellas se van a ir reproduciendo, veanla aquí, el núcleo condensa los cromosomas, eso es profase, los cromosomas llegan al centro o ecuador de la célula, eso se llama metafase, luego el uso acromático los parte en cromosomas hijos, y cuando los parte comienzan a migrar hacia cada lado de la célula, y entonces ahí pasamos de la metafase a la anafase, veanlo ahí donde ellos están condensando, anafase, y cuando llegan y van formando de nuevo los núcleos hijos, telofase. Al final hay un proceso que se llama citoquinesis, que es aquí donde ustedes ven las dos células que se dividieron, los citoplasmas ahora se están dividiendo en dos células. Eso se llama citoquinesis, pero la citoquinesis no la vemos como parte de la mitosis, sino que la vemos como algo que ocurre al final, hacia el final de la mitosis. Aquí del lado derecho lo que vamos a ver es una sección agrandada de una larva de una mosca. Cada uno de esos espacios, de esas bolas negras que se ven ahí, son los núcleos de las células. Entonces, aquí lo que vamos a ver es cómo en un organismo de muchas células, la reproducción celular durante el desarrollo embrionario está concatenada, está ordenada, está coordinada. Vean cómo todas las células se van a ir como dividiendo al unísono. Vean qué bonito. Veanlo acá. Vean qué belleza, ahí las células están coordenadas, ellas están entrando en mitosis, ahí ya se forma el uso acromático, ahí ya estamos en plena mitosis, vean qué bonito donde se está dividiendo cada célula en una célula hija de manera ordenada y ahí ¡pum! Se dividen todos, cada una en dos células hijas. Entonces ahora tenemos el doble de las células. Al final de la mitosis, cada célula se divide en dos células hijas, ¿verdad? Aquí tenemos igual con fluorescencia las diferentes fases. Recuerden, si la célula no se está dividiendo, está en interfase. Ya cuando se va a dividir, entra en profase, donde los cromosomas se condensan. Metafase, donde los cromosomas se vienen al ecuador o centro de la célula. Anafase, donde se dividen los cromosomas hijos. Telofase y citoquinesis al final, cuando ya tenemos las dos células hijas divididas. Ven aquí al inicio en la profase, aquí está teñido el DNA de azul. Los cromosomas tienen que condensarse y tiene que desaparecer la membrana nuclear. Aquí en la prometafase, algunos libros se la brincan, ¿verdad? Dicen profase, metafase, pero hay una fase previa ahí que se llama prometafase. Entonces, en la prometafase, los cromosomas condensados comienzan a ser ordenados, es decir, los comienzan a jalar hacia el ecuador de la célula, hacia el centro. ¿Quién los comienza a jalar? El uso acromático, que son proteínas. Aquí vemos el uso acromático en verde. Son proteínas que forman microtúbulos, proteínas que se llaman tubulinas. Ya en la metafase, los cromosomas están condensados y están en el centro de la célula, en el ecuador. Forman una placa, se llama placa metafásica. Esto en azul sería la placa metafásica. Todos los cromosomas condensados en el ecuador de la célula, estamos en metafase. En la anafase se rompen los centrómeros, que son los que mantienen unidos los cromosomas, y entonces el uso acromático jala la mitad de los cromosomas hijos para un polo y la mitad de los cromosomas hijos para el otro polo. Entonces a eso le decimos que es anafase. Aquí vemos una anafase temprana, aquí ya una anafase más tardía, donde los cromosomas hijos ya están casi llegando a los polos, ¿verdad? Y finalmente tenemos la telofase, donde ya los cromosomas hijos se comienzan a descondensar y comienzan a reformar los núcleos, ¿verdad? Entonces se vuelven a formar los núcleos hijos. Y comienza la citoquinesis. Entonces esta es una telofase temprana y aquí tenemos una telofase tardía, donde ya el proceso de formación de las células hijas y de los núcleos hijos está muy avanzado. Y vean que aquí las células van quedando, se forma un anillo que se va construyendo hasta que, ¡pum!, las dos células se separan. Eso se llama citoquinesis, pero recuerden, la citoquinesis no es una etapa de la mitosis ni de la meiosis, es como algo que ocurre hacia el final, puede ocurrir al mismo tiempo o después de la telofase. Entonces no la consideramos como una fase en sí de la mitosis o de la meiosis, la citoquinesis. Vean aquí la citoquinesis. Qué bonito, estas dos células hijas, vean aquí ya nada más están unidas por este pedacito y ahorita se van a partir y ya quedan como células independientes. La vida de una célula
se llama el ciclo celular, ¿verdad? Entonces, en el ciclo celular tenemos dos grandes etapas. Toda la vida de la célula, cuando ella no se está dividiendo, se llama interfase. La célula está activa en su metabolismo en todo, pero nada más que no se está dividiendo. Se llama interfase. Aquí la veríamos en amarillo, ¿verdad? Por si no ven el puntero del mouse, aquí la veríamos en amarillo. Todo lo amarillo es la interfase. Luego, la segunda fase del ciclo celular es la fase M. M por mitosis o meiosis. En realidad la fase M se refiere solo al núcleo. Cuando hablamos de mitosis o meiosis nos referimos a la división del núcleo. Entonces pasamos interfase, fase M. Interfase, fase M. La fase M puede ser mitosis o puede ser meiosis, que es la reproducción sexual. En la fase M, en el caso de la mitosis, ya vimos que teníamos profase, metafase, anafase y telofase. Al final de la telofase ocurre la citoquinesis y ya tenemos dos células hijas. Y volvemos a entrar al ciclo celular, perdón, a la interfase. Vean que la interfase se divide en fase G1, G por el inglés growth o crecimiento. Crecimiento 1, fase S, S de síntesis, porque en esta fase el DNA se duplica. Vean que la célula se va a dividir por mitosis. Entonces ya primero tiene que duplicar todos los cromosomas para después quedar con el mismo número de cromosomas. Eso ocurre en la fase S, en la síntesis de DNA. Pero eso estamos hablando de la mitosis. Y luego tiene una fase G2 o de crecimiento 2. Después de la fase de crecimiento 2, entramos a la fase M, ¿verdad? Cuando una célula ya no se va a reproducir, sale del ciclo celular y decimos que está en fase G0 o de quiescencia, donde ya la célula no se reproduce. Algunas células ya no se reproducen más. Por ejemplo, en el ser humano, las neuronas no se reproducen más. Las células del corazón no se reproducen más. Los músculos no se reproducen más. Entonces ellos salen del ciclo celular y quedan en fase G0. Por lo tanto, G0 es la fase de quiescencia. ¿Hasta aquí vamos entendiendo todo? Sí, Sí, profe. profe. Perfecto. Profe, una pregunta. Ajá. Eso de que está arriba de fase M, que es citocinesis, fue lo que usted dijo que no entraba en esa fase de mitosis. No, lo que dije fue que la citoquinesis o citocinesis, que es lo mismo, que es la división del citoplasma, no la consideramos una fase de la mitosis. De la mitosis consideramos Ah, es, fase, metafase, anafase y telofase. Y la citoquinesis ocurre al final, pero no la consideramos como una fase. ok, gracias. Con mucho gusto. Ok, de todas maneras ahí les va a quedar el video y yo ahora les comunico cómo lo van a poder volver a ver. Bien, pero a veces las células se reproducen de manera sexual. Ya dijimos que en biología sexual, que es en lo que nos vamos a centrar en este curso, es cuando hay intercambio de material genético, cuando hay intercambio de DNA entre dos células, entre dos cromosomas, entre dos organismos. Cualquier tipo de intercambio de DNA ya llamamos sexual. La reproducción celular sexual se llama meiosis. En los animales como nosotros, la meiosis, bueno, en realidad no todos los seres que se reproducen sexualmente, la meiosis da origen a los gametos. ¿Y qué eran los gametos? Ya dijimos, las células reproductoras, las que se van a unir para formar un cigoto. Entonces la meiosis sirve para formar los gametos. Hay un tema durante el curso en donde vamos a estudiar la gametogénesis. Eso lo vamos a volver a ver después. Por ahora repasar que la meiosis, que es reproducción sexual, tiene dos divisiones, la meiosis 1 y la meiosis 2. En mitosis vimos que era solo una división, quedaba dos células hijas. En la meiosis hay dos divisiones, como ustedes pueden ver aquí, meiosis 1, ¿verdad? Y meiosis 2. Otra diferencia con la mitosis es que aparte de que la meiosis es sexual y tiene dos divisiones, al final de la meiosis se van a formar cuatro células hijas. En la mitosis solo se formaban dos. En la meiosis se forman cuatro y esas cuatro células hijas las llamamos gametos. ¿Ok? Otra diferencia es que en la meiosis 1, en la prófase 1, los cromosomas homólogos se buscan e intercambian pedacitos. ¿De qué están hechos los cromosomas? De DNA. Como intercambian pedazos,
están intercambiando material genético y por eso la meiosis es sexual. Entonces, durante la profase 1, vean que la meiosis vamos a tener profase 1, profase 2, metafase 1, metafase 2, anafase 1, anafase 2. Solo durante la profase 1, los cromosomas homólogos se buscan. ¿Qué eran los cromosomas homólogos? Ustedes saben que nosotros tenemos los humanos 46 cromosomas que van del par 1 al par 23. Los cromosomas homólogos son que digamos que este cromosoma azul fuera, ven aquí arriba el cromosoma azul, fuera el cromosoma 1 que heredamos del papá. Vamos a ponerlo así. Y el cromosoma rojo fuera el cromosoma 1, pero que heredamos de la mamá. Ustedes saben que heredamos la mitad de cromosomas, 23 de la mamá, 23 del papá. Durante la profase 1 de la meiosis, el cromosoma 1 del papá y de la mamá se unen. El cromosoma 2 de la mamá y del papá se unen, así todos. Se buscan y se intercambian pedazos. ¿Por qué decimos que son homólogos? Porque tienen el mismo tipo de genes, ¿verdad? Cada uno de esos cromosomas. Y vean que después, este proceso de intercambiar pedazos se llama entrecruzamiento o crossing over, del inglés crossing over o entrecruzamiento. Si ustedes se fijan aquí en la parte de arriba a la derecha, por si no ven el puntero del mouse, los cromosomas quedan intercambiados. Vean que el cromosoma azul quedó con un pedacito rojo y el cromosoma rojo quedó con un pedacito azul. Esto lo que hace es aumentar la variabilidad genética. Por eso es que, por ejemplo, si usted está en una familia que tiene 6 hermanos o 4 hermanos o 3 hermanos, van a ver que no todos son iguales, excepto que fueran gemelos. E incluso los gemelos idénticos no son totalmente iguales. ¿Por qué es que los hermanos no son iguales? Por ejemplo, pueden ir desde muy oscuros hasta muy blancos, desde muy chiquitillos hasta muy altos, desde muy flacos hasta muy gordos. Porque hay intercambio genético, hay entrecruzamiento en la meiosis. Entonces eso hace que se mezclen las características, ¿verdad? Eso se llama variabilidad genética. Entonces la meiosis crea variabilidad genética. Ese proceso es importantísimo, ese proceso de entrecruzamiento o crossing over que ocurre en la profase 1. De hecho, la profase 1 de la meiosis es tan compleja, muchachos, que se subdivide en 5 subetapas. La profase 1, nada más ella. La profase 1 se divide en leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Aquí tienen los nombres. ¿Qué significa eso? Que cuando los cromosomas se buscan, los cromosomas homólogos, digamos el de la mamá y el papá, como vemos aquí otra vez el ejemplo, el cromosoma rojo y el azul, vean que durante el leptoteno, que es la primera etapa, ellos se comienzan a buscar. Para poderse pegar, se forma como una pasta, una goma de proteínas que se llama el complejo sinaptonémico. Entonces, en el leptoteno o leptotene, que es lo mismo, se comienzan a buscar los cromosomas homólogos. En el cigotene se comienza a formar esa pasta de proteínas que se llama complejo sinaptonémico. Aquí está en inglés porque a veces cuesta encontrar una buena imagen en español. Synaptonemal complex, pero es complejo sinaptonémico. Durante el paquitenio o paquitene, que es la tercera etapa de la profase 1, se termina de formar bien el complejo sinaptonémico y ocurre el entrecruzamiento. Este crossing over que veíamos aquí en los cromosomas ocurre aquí en el paquitene. Luego, en el diploteno o diplotene, el complejo sinaptonémico se comienza a degradar. ¿Por qué? Porque se tienen que volver a separar los cromosomas. Y en la diacinesis, ¿verdad? Ya los cromosomas se terminan de separar y solo quedan unidos en algunos pedacillos, pero después se terminan separando. Entonces, repito, durante la profase 1 tenemos leptotene, cigotene, paquitene, diplotene y diacinesis, y en el paquitene ocurre el entrecruzamiento o crossing over, y eso se da gracias a las proteínas del complejo sinaptonémico, que es como una goma que une a los dos cromosomas. ¿Entendimos esa parte? Sí, profe, solo una pregunta. Todos esos términos de leptoteno y cigoteno y todos esos términos, ¿eso hay que aprendérselo como para el examen o es como para saber generalmente cómo funciona ese tipo de reproducción?
Ok, perfecto. Bueno, todo esto tiene fines de examen. ¿Por qué? ¿Por qué les estoy dando acá? Porque, digamos, muchas veces cuando uno da estos cursos ya han recibido biología. Entonces ya eso se lo saben y no hay ningún problema. Otras veces no lo han recibido. Entonces, como yo no sé si ustedes saben esos conceptos o no, se los estoy explicando. Por eso es que estoy haciendo la grabación para que ustedes puedan volver de nuevo a la videoclase y poder repasar todos esos términos, ¿verdad? Cuéntenme más bien ustedes hasta el momento. ¿Todo lo que les he dicho hasta el momento ya lo habían visto o apenas unas cosas y otras no? Profe, yo había visto todo hasta digamos, digamos, como no tuvimos tanto tiempo, sí habíamos visto lo de la profase, telofase y todo eso, pero estas, digamos, subfases de la profase, eso no lo habíamos visto. Bueno, al menos yo, no sé los demás. Ok, Profe, igual, hasta aquí. Estos términos no los conocía. ok. Bueno, pero de eso se trata, estamos aprendiendo. Recuerden, la clase de hoy es muy biológica. Otras clases van a ser médicas, otras clases van a ser con historia. Cada vez vamos a tener un énfasis distinto. Hoy estamos repasando conceptos de biología, ¿verdad? ¿Alguien? Profe, con respecto a los términos, digamos, en el examen, ¿los ponemos en español o en inglés o da igual? En español. Cuando lo que pasa, muchachos, es que yo muchas figuras las tomo. Ya les dije que no hay un libro de texto para este curso porque este curso lleva de todo, ¿verdad? Entonces yo siempre trato y en esos gastos ustedes no se imaginan la cantidad de tiempo. A veces buscando buenas figuras en español. Pero como ustedes saben, en español hay muchas cosas, pero hay muchas cosas que no. Lamentablemente el idioma internacional de publicaciones buenas es el inglés. Incluso el alemán también, pero entonces a veces a uno le cuesta mucho. Entonces por eso, yo trato, por ejemplo, vean que aquí les puse las etapas en español, para que ustedes las vean. Perdón. Cuando ustedes estén estudiando, si hay un término que les aparece en inglés y ustedes no saben qué eran, para eso vamos a hacer las consultas por WhatsApp. Usted me dice, profesor, ¿qué era tal término? Y yo le digo, si es que así que no se preocupe, ¿verdad? Si ustedes ven los términos son muy parecidos en inglés y en español, porque como generalmente esos nombres vienen del latín, entonces por lo menos el inicio se parece. La palabra, vea por ejemplo, paquiteno en español, en inglés decimos pacaitén, pero yo no les voy a decir que me lo digan en inglés, obviamente, paquiteno. Si usted cuando está estudiando no se acuerda, pues me pregunta. Así que eso cero estrés, ¿verdad? No se preocupen por eso. Entonces vean que aquí volvemos a tener las etapas de la profase 1, leptonema, cigonema, paquinema o diplonema. Si me dicen paquinema digamos, si me dicen leptonema o leptoneme, es lo mismo. La terminación A o E es lo mismo. Si usan las dos, no hay problema. Entonces repetimos, el complejo sinaptonémico se forma, ¿verdad? Empieza durante el cigonema, ocurre el crossing over o entrecruzamiento en el paquitene, y luego en el diplotene o diplonema se separan los dos cromosomas homólogos, el de la mamá y el del papá. Vean que cuando los óvulos se van formando, como les puse aquí, el óvulo, después de que termina la profase 1, después de que termina la diacinesis, se congela en el tiempo. El espermatozoide no. Vean qué interesante esto. Se los voy a comentar, aunque después lo vamos a volver a ver. El espermatozoide, cuando se va a formar en los testículos, empieza la meiosis, meiosis 1, meiosis 2, espermatozoide, ¡pum!, ya. El óvulo no. Los óvulos, ¿cuándo se comienzan a formar? Cuando la mujer todavía es un feto dentro del cuerpo de la mamá. Vean qué interesante. El hombre no. ¿Cuándo forman los espermatozoides el hombre? Hasta que ya alcanza la pubertad, la adolescencia, de ahí en adelante, y se forman todo el tiempo. Pero los óvulos no. Digamos, cuando usted estaba, si usted es mujer, cuando usted estaba dentro del cuerpo de su mamá y todavía se estaba desarrollando, a usted ya ahí se le formaron todos los óvulos y quedaron congelados al final de la profase 1. Digamos, cada mes, cuando la mujer tiene la menstruación, cada mes, digamos, el mes 1 menstrua el óvulo del ovario derecho. El siguiente mes del ovario izquierdo. El siguiente mes del ovario derecho. El siguiente mes del ovario izquierdo. Uno de cada, gracias, Mita. Uno de cada mes se alternan los ovarios. Si usted cuando está formándose en el cuerpo de su mamá, voy a poner un ejemplo, cualquier ejemplo, se le formaron 400 óvulos, durante su vida usted va a tener 400 menstruaciones.
Si se le formaron 370, va a tener 370 menstruaciones. Un ovario cada mes. Pero vean que los óvulos llegan y pasan este proceso y se congelan en la profase, al final de la profase 1, después de la diacinesis. Y ahí quedan congelados. Cuando usted, si usted es mujer, tiene una menstruación, cuando usted tiene 31 años y 7 meses, el óvulo que está usando tiene 31 años con 7 meses, porque él se descongela para poder seguir el proceso. Vean qué interesante. Por eso es que algunas enfermedades como el síndrome de Down se ven más cuando la mujer tiene más edad. Por ejemplo, si la mujer es mamá después de los 40, va subiendo y subiendo y subiendo la probabilidad de tener síndrome de Down. ¿Por qué? Porque el óvulo tiene la misma edad que la mamá. Eso por un lado, vean qué interesante, eso no pasa con los hombres y los espermatozoides. Y otra cosa interesante es que, digamos, yo vengo de un óvulo de mi mamá, que se formó en ella cuando ella estaba adentro del cuerpo de mi abuela. O sea, que de alguna manera la célula de la cual yo vengo estuvo adentro del cuerpo de mi abuela, de mi abuelita. Mi abuela materna, ¿verdad? Es línea materna. Y cuando mi abuela estaba formándose en el cuerpo de mi bisabuela, ahí se formó la célula de la cual viene la mamá. O sea que de alguna manera todos hemos estado indirectamente dentro del cuerpo de la mamá de la abuela, de la bisabuela. Ven la línea materna ahí tan interesante. Eso es una de las razones por las cuales en muchos países se reconoce que genéticamente el ser humano pertenece más los hijos a la madre que al padre. E incluso desde el punto de vista genético también, que después vamos a ver. Pero vean qué interesante, los óvulos se congelan y ya están preformados, desde se está formando en el cuerpo de la madre, pero se descongelan durante cada menstruación. Nada de eso vemos en el hombre. Entonces, debido a esto, hablamos de que hay un dimorfismo en la gametogénesis masculina y femenina. ¿Qué significa dimorfismo? Dos formas alternas. Hay una congelación y un espaciado en la gametogénesis de los óvulos en las mujeres, y eso no ocurre en los hombres, es distinto. Entonces vemos un dimorfismo en la gametogénesis masculina y femenina en el ser humano, lo cual a mí me parece pues muy interesante. Yo no sé si alguna vez ustedes habían oído mencionar eso o no. ¿Habían oído esto que les conté? No, profe, yo la verdad no sabía. Es muy interesante y así vamos a ir hablando de diferentes. Bueno, ahora en esa filmina que ustedes ven es un esquemita del complejo sinaptonémico para que ustedes vean que él es complejo, es un complejo de proteínas. No es que los cromosomas nada más dicen, ay, me voy a pegar con el otro. No, no, es todo un complejo. Vean que el complejo sinaptonémico tiene tres partes, los dos elementos laterales, que aquí en la foto donde dice A, los vemos como LE, ¿verdad? Elementos laterales, y un elemento central de proteínas que aquí en la foto se llama CE. Cada uno de esos tiene proteínas diferentes, ¿verdad? Vean, por ejemplo, que tenemos proteínas de familias como la CYP1, CYP2, CYP3. Vean que la CYP1 la vamos a tener aquí en los elementos que van del elemento central al elemento lateral, ¿verdad? Y las vamos a tener la CYP1, ¿verdad? Y luego en los elementos laterales tenemos proteínas como estas que tenemos aquí, la CYP3, la CYP2, es decir, son muchos tipos de proteínas con diferentes localizaciones y diferentes funciones en el complejo sinaptonémico, ¿verdad? No es que es así al desorden. Lo que quiero decirles con esto es que en biología todo, absolutamente todo tiene un orden muy grande, ¿verdad? Muy grande. Bueno. Aquí vemos otra vez, entonces tenemos que imaginar los dos elementos laterales aquí en morado, en el centro también en morado, el elemento central, y estas como nuditos que vemos ahí, como lazos de color café, sería la cromatina, ¿verdad? Donde se están pegando la cromatina del cromosoma, digamos, 1 de la mamá y del cromosoma 1 del papá. Recuerden, aquí les anoté las proteínas tipo SIC-E1, SIC-E1 están en el elemento central, ¿verdad? Y proteínas como SICP2 y SICP3 están en los elementos laterales. Y aquí volvemos a ver otra foto
con las proteínas que están en cada elemento. Todo tiene un orden. Entonces, repitiendo, la mitosis tiene solo una división, es asexual y forma 2 células hijas y tiene profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. La meiosis es reproducción sexual porque hay intercambio de cromosomas, hay intercruzamiento en la profase 1. Tiene 2 divisiones, ¿verdad? Aquí arriba veríamos la meiosis 1, después tiene la meiosis 2. El intercruzamiento solo ocurre en la profase 1. Y la meiosis va a tener 4 células hijas, ¿verdad? A las que llamamos gametos, óvulos o espermatozoides. Bueno, una forma de reproducción que usan los seres vivos es la reproducción asexual. La reproducción asexual la llamamos o mitosis o fisión binaria. ¿Dónde se llama fisión binaria? En las bacterias, porque es un poquitito diferente. Entonces en las bacterias la llamamos fisión binaria, pero sigue siendo asexual. La reproducción sexual es aquella, como les dije, donde no hay intercambio de cromosomas o no hay intercambio de pedazos de DNA. Ocurre con un solo individuo. Un solo individuo se reproduce, se parte en 2 o en más y da origen a hijos iguales a él genéticamente. ¿Cómo se llama un hijo genéticamente igual a la madre o al padre? ¿Es un qué? ¿Quién me dice? Un clon, ¿no? Exactamente. La reproducción asexual da hijos clónicos. Entonces tenemos varios tipos de reproducción asexual. Por ejemplo, la gemación. Vean aquí arriba, en la figura de arriba a la izquierda, vemos una hidra, ahí en color verde. La hidra empieza a formar como unos pequeños botoncitos, ¿verdad? Y de esos botoncitos que se llaman gemas, va creciendo una hidra hija o varias, que después se separan y dan origen a nuevas hidras. Reproducción asexual y esas hidras van a ser clones. Entonces esto es gemación. También abajo de la hidra vemos una levadura, ¿verdad? Ahí donde dice 1. Vemos una levadura que son como estos honguitos que hacen la fermentación y vean que ellas también van produciendo una gema, también se llama gemación y se producen levaduras hijas clónicas. Eso es gemación. Otro tipo de reproducción asexual, la fisión binaria. Veamos aquí arriba a la derecha donde dice 2, el dibujito. Tengo una bacteria, la bacteria copia su material genético, su cromosoma, se va dividiendo en 2 por un septo y se divide en 2 bacterias hijas. Eso se llama fisión binaria en las bacterias, también es reproducción asexual. Aquí donde les puse 3, reproducción vegetativa. Vean aquí 3, ¿qué tenemos ahí? Una mata de fresa. Si ustedes se fijan en las matas de fresas en el campo, ellas tiran unos tallitos que se llaman estolones, donde ese tallo vuelve a tocar el suelo, echa raíces y nace una nueva planta. Esta plantita aquí donde dice 3 es una hija clon de la planta de fresa. Eso se llama reproducción vegetativa. Hay plantas, no todas lo hacen, pero hay plantas que usted agarra una hoja y la siembra en la tierra y de la hoja vuelve a nacer otra planta. O agarra un pedazo del tallo y vuelve a nacer otra planta. Eso se llama reproducción vegetativa, es asexual. Y finalmente aquí, donde les puse 4, es otro ejemplo de reproducción asexual, en este caso en los insectos. Los insectos pueden fecundarse por reproducción sexual, pero hay algunos que lo hacen por reproducción asexual. Cuando la hembra pone huevos y no los fecunda el macho, el huevo comienza a desarrollarse solito, forma un embrión y forma un adulto por reproducción asexual. A eso se le llama partenogénesis. Entonces, por ejemplo, las abejas tienen esto. Vean que aquí donde dice 4, pero aquí a la izquierda, esta hembra sufre meiosis, produce huevos, pero esos huevos no se fertilizan y va a producir por partenogénesis machos. Normalmente cuando los insectos tienen partenogénesis, solo se producen machos. Si sí hay fecundación, por ejemplo, ven aquí a la derecha, la hembra se fertiliza con el macho, entonces se van a producir hembras. Pero si es partenogénesis sin fecundación, se producen solo machos. Entonces vean qué interesante, la reproducción asexual es muy importante. Ahora, cuando sí hay intercambio, aunque sea de un pedazo de DNA, pueden ser todos los cromosomas, pero aunque sea un pedazo de DNA, como vimos, un pedazo de cromosoma,
ya lo llamamos reproducción sexual porque hay intercambio de material genético. Eso significa sexo en biología, intercambio de material genético. Aquí en este caso vemos una fotografía electrónica de barrido muy bonita. Esa gran bola que ven ahí es un óvulo humano. Y todos esos son los espermatozoides que están intentando entrar a fecundar el óvulo. Pueden llegar un montón al mismo tiempo, pero la regla es que entra uno solo. Después de que entra uno solo, ya el óvulo no permite que entre ninguno más. Eso es intercambio de material genético. ¿Qué entra del espermatozoide? El núcleo. Y se une con el núcleo del óvulo y entonces ya hay intercambio de material genético, es reproducción sexual. Como les comenté, la reproducción sexual necesita la fecundación. Aquí el espermatozoide está intentando fecundar al óvulo. Entonces en la fecundación tenemos que se unen los dos núcleos, núcleo del óvulo y el espermatozoide. A la unión de dos núcleos se le llama cariogamia, como les puse acá. Y si se unen también los dos citoplasmas, se llama plasmogamia. Entonces, repito, plasmogamia, la unión de dos citoplasmas de dos células, cariogamia, la unión de dos núcleos de dos células. En el caso del ser humano, la meiosis es importantísima porque mantiene el número de cromosomas, si no se perdería la especie. ¿Cuántos cromosomas tiene la célula humana? 46. Pero los gametos tienen la mitad. Los óvulos tienen solo 20. Profe, Ajá. Dígame. ¿cómo se llama cuando se unían dos citoplasmas? Perdón, es que no escuché. Dos citoplasmas se llaman plasmogamia. Gracias. Y dos núcleos cariogamia. Entonces, vean, las células del cuerpo humano que no son gametos, o sea, todas, menos el óvulo y el espermatozoide, las células del cuerpo se llaman células somáticas. Todas tienen 46 cromosomas porque es el número de cromosomas de la especie humana. El óvulo y el espermatozoide, que son los gametos, tienen solo la mitad. Tienen 23 cromosomas. Entonces, las células somáticas son diploides porque tienen 2 veces 23 cromosomas. En cambio, los gametos son haploides porque tienen solo 23. Pero eso ya ustedes me imagino que lo saben. Entonces, vean, esto es porque cuando el óvulo se une con el espermatozoide, el óvulo tiene 23, como dice ahí, ovum, tiene 23 cromosomas, y el espermatozoide tiene 23. Unidos, el cigoto, que es lo que se forma, va a tener 23 más 23, 46, que es el número humano. Entonces se mantiene la especie humana. Si no hubiera meiosis, no sería posible la fecundación, porque entonces, si no hubiera meiosis y el óvulo tuviera 46 cromosomas y el espermatozoide también, el cigoto tendría 92 y eso no sería humano. Entonces, ¿cuál es la importancia de la meiosis? Mantener el número de cromosomas de la especie. Como lo vemos aquí, en los testículos del hombre se forman espermatozoides haploides, en los ovarios de la mujer se forman óvulos haploides, durante la fecundación se forma un cigoto diploide que vuelve a tener el mismo número de 46 cromosomas humanos y ya forma el feto que se desarrolla y es un humano. La meiosis mantiene el número cromosómico, ¿verdad? La única etapa donde nosotros tenemos células haploides son los gametos. Todo el resto de la vida somos diploides. Por eso el ciclo de vida humano, el ciclo biológico humano es diploide. Normalmente diploide, porque la mayoría del tiempo nuestro cuerpo es diploide. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Seguimos. Profe, entonces lo diploide es solo el óvulo y el ovario son diploides. No, solo el óvulo y el espermatozoide son haploides, porque tienen la mitad. Ah, ok. Todo el resto Ok. del cuerpo es diploide. ¿Ok? Ah, ok. Seguimos. Curiosamente, hay muchos seres vivos que tienen reproducción sexual y asexual. Nosotros ya no, nosotros solo tenemos reproducción sexual. Pero hay muchos seres vivos que tienen de las dos. Entonces vean, por ejemplo, este microbio, que es muy bonito, muy interesante, se llama paramecio, como el Paramecium caudatum, por ejemplo, es muy complejo. Él, aquí a la derecha, donde dice fisión binaria, abajo, él se está reproduciendo asexualmente por mitosis. Pero a veces puede ser que el espermatozoide, en los microbios nosotros no decimos macho y hembra. En los hongos no decimos hongo macho y hongo hembra. Decimos
hongo más, hongo menos, porque son los cepas, cepa más, cepa menos. Eso quiere decir que son complementarios en sus proteínas, no hablamos de macho y hembra. Digamos que este paramecio se está reproduciendo aquí, como se ve abajo, por fisión binaria, por mitosis, asexualmente. Uno solito se va dividiendo en otros. Pero de vez en cuando puede ser que se encuentre que el que tiene el núcleo rojo, digamos, sea un paramecio más, se encuentra con un paramecio menos y se conjugan, intercambian núcleos y material genético, luego se separan y por meiosis producen otros nuevos paramecios. Entonces ahí se reprodujeron sexualmente porque hubo intercambio de material genético. En estos organismos se llama conjugación. Entonces el espermatozoide puede a veces reproducirse el espermatozoide. El paramecio puede a veces reproducirse sexualmente por conjugación o asexualmente por fisión, ¿verdad? Hay seres vivos que pueden hacer las dos cosas. En el caso que estábamos viendo de la meiosis, cuando hay intercambio de pedazos de cromosoma en el entrecruzamiento en la profase 1, vean que al final, cuando ya estamos en la diacinesis, vean arriba aquí, la foto de arriba es una foto real de microscopio electrónico muy bonito, ya los cromosomas homólogos están casi separados, solo quedaron unidos aquí por unos puntitos que se llaman quiasmas, ahí en inglés dice chiasmata, se llaman quiasmas, son los puntos por los cuales quedan unidos los cromosomas un ratito. Abajo vemos el esquema. Vean que aquí tenemos dos quiasmas, pero ya después los quiasmas se terminan de romper cuando termina la profase 1 y ya quedan los dos cromosomas separados, nada más que con pedazos intercambiados. Entonces, como aquí hubo intercambio, les decía antes, decimos que hubo reproducción sexual. ¿Y cuál es la importancia de la reproducción sexual? La importancia es que permite nuevas combinaciones de alelos. Voy a ponerles un ejemplo fácil. ¿Qué era un alelo? Yo creo que ya lo saben. Los alelos son las formas alternas de un mismo gen. Voy a ponerles un ejemplo, no es que exista así, pero para que nada más lo entendamos, con fines académicos. Digamos que estoy estudiando el gen de la altura. Entonces, que tenga un gen para ser alto, un gen para ser enano y un gen para ser de estatura normal. Digamos, ¿cuál es el gen? La estatura. Entonces, todos esos tres son genes de la estatura, es el mismo gen, pero son tres formas distintas. Estatura alta, estatura media o normal y estatura pequeña. Esos tres son alelos de un mismo gen. Los alelos son formas alternas de un mismo gen. ¿Qué hace la reproducción sexual? La meiosis permite que se revuelvan alelos, que se mezclen. Por eso les decía que todos los hermanos de una familia no son iguales, ¿verdad? ¿Qué crea esto? Nuevos genotipos. Crea diversidad genética. No todos los hermanos son iguales. ¿Y qué ventaja tiene eso? Eso tiene una ventaja que se llama plasticidad genética. Supongamos usted que que tenemos dos bosques y tenemos dos tipos de animales. Hay una especie de animales, digamos un oso, en los dos bosques. Y que llega un virus a los dos bosques. Y en un bosque todos los osos eran iguales, clones. Si el virus los afectó, los mató a todos, porque no había diversidad genética, porque los clones son iguales. Pero digamos que el virus llegó al segundo bosque y ahí los osos tenían reproducción sexual y habían unos iguales, otros muy distintos, que se yo, y el virus afectó a unos y los mató, pero a otros no los mató. Sobrevivieron y pudieron volver a formar la especie. ¿Qué quiere decir eso? Plasticidad genética. Donde hay reproducción sexual, hay mayor diversidad, mayor adaptación a cambios y por lo tanto mayor capacidad de sobrevivencia. La diversidad lleva a la adaptabilidad y a mayor posibilidad de sobrevivencia frente a los cambios. Vean esta foto que les puse aquí, o este árbol que les puse aquí, que significa que en el árbol de la vida hay diversidad, todos los organismos somos distintos, aunque seamos de la misma especie, por eso los colores diferentes. Vean que esta foto de estas personas, el ser humano es una sola especie, pero es muy diversa. Tenemos personas de raza caucásica, de raza asiática o china, personas trigueñas, personas de Medio Oriente, personas negras. Todos somos la misma especie, pero hay una gran diversidad y eso se debe a la reproducción sexual. Vean, por ejemplo, ahora con el caso de la pandemia del coronavirus, hay algunas personas que las afecta terriblemente y se mueren. Otras personas se ponen graves, pero no se mueren. Otras personas ni se dan cuenta que tuvieron la enfermedad por la diversidad
genética. Si nosotros nos reprodujéramos asexualmente y ese virus hubiera afectado igual a todo el mundo, ya todos estuviéramos muertos. Entonces vean la importancia de la reproducción sexual para la diversidad genética. Bueno, entonces los seres vivos vamos a decir que tienen tres tipos pueden tener uno de tres tipos de ciclo de vida. Los que son principalmente haploides, como los hongos, las algas y muchos microbios, en donde ellos la mayor parte del tiempo son haploides. Solamente el cigoto es diploide, pero el cigoto vuelve a producir meiosis y entonces los individuos hijos son haploides. Tienen la mitad de los cromosomas. Está el ciclo diploide, en donde tenemos a los mamíferos, como por ejemplo el ser humano. Ya dijimos, toda nuestra vida somos diploides. Tenemos dos series de cromosomas. Tenemos 46 cromosomas en el caso del humano. ¿Cuándo es haploide? Solamente los gametos. Pero los gametos son haploides y cuando forman el cigoto, ya el cigoto es otra vez diploide. Y toda la vida somos diploides. Entonces, esto es un ciclo de vida diploide o principalmente diploide. Por ejemplo, el ser humano y los mamíferos. Y hay algunos organismos que tienen alternancia de generaciones. Pueden ser a veces haploides, una gran parte de la vida, y otra gran parte de la vida pueden ser diploides. Están cambiando de haploide a diploide. Y ahí tenemos, por ejemplo, las plantas y las algas macrocelulares o algas grandotas. Vean este microorganismo, es una alga pequeñita, unicelular, que se llama Clamidomonas, ¿verdad? Ella tiene un ciclo de vida que es principalmente haploide. Toda la vida de ella es haploide y cuando se va a reproducir sexualmente, ¿verdad? Vean que se unen dos células haploides, que repito, los organismos se llaman más y menos, no macho y hembra, forman un cigoto, ese cigoto es diploide, pero el cigoto rapidito sufre meiosis y produce hijos haploides. Entonces, el ciclo de la vida de esta clamidomonas es principalmente haploide, por eso es un ciclo haploide. Solo es diploide el cigoto. O sea, es un ciclo al contrario del que tenemos nosotros los humanos. Vean que esta alga también es como aquel paramecio que les enseñé. Tiene una gran parte de la vida sexual, pero podría también reproducirse sexual y sexualmente. Eso podría ser, ella tiene las dos formas de reproducción, pero es principalmente haploide. Esta medusa es diploide. Toda la vida de ella es diploide, tiene dos series de cromosomas en las células, solo los gametos son haploides. Entonces, esta medusa tiene un ciclo de vida igual al que tenemos nosotros, principalmente diploide o ciclo de vida diploide. Este lecho, como ejemplo de planta, es el tercer tipo, alternancia de generaciones. Lo que llamamos nosotros el lecho es lo que vemos aquí a la izquierda, la hoja grande. Pero hay otra parte del helecho que nunca vemos, que tiene forma de corazón, que es microscópico, chiquitito y está metido en la tierra. Resulta que lo que llamamos helecho, en realidad se llama esporofito, es diploide. Y este en forma de corazón que nunca vemos, se llama gametofito y es haploide. Y el helecho va a pasar de diploide a haploide, es decir, de esporofito a gametofito. Otra vez esporofito, otra vez a gametofito. Entonces, el esporofito diploide produce esporas que caen al suelo, crece esta estructura en forma de corazón que se llama gametofito, él produce gametos, él es haploide, produce gametos, los gametos se fecundan y de ese cigoto va a volver a nacer el helecho diploide. Como está pasando de diploide a haploide, de diploide a haploide, decimos que tiene dos generaciones y que tiene alternancia de generaciones. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Vamos. Bien. Entonces ya estos son los conceptos biológicos de la reproducción. ¿Qué significa evolutivamente la reproducción? Y sobre todo la reproducción sexual. Recuerden que la evolución es un concepto integrador en biología. El concepto básico de evolución es que es el conjunto de cambios heredables que se puedan heredar, que experimentan los seres vivos a través del tiempo, a través de las generaciones. Entonces, ¿cómo van cambiando los seres vivos a través de las generaciones? Por ejemplo, para poner ejemplo aquí, la evolución de los dinosaurios. Sabemos que los dinosaurios se aparecieron en el Triásico de unas cuantas especies pequeñas y fueron evolucionando hasta formar un montón de grupos y algunos eran gigantescos y luego se extinguieron. Eso es evolución.
el cambio a través del tiempo, pero esos cambios tienen que ser heredables. Otros conceptos importantes que seguramente ustedes conocen, pero por si acaso los vamos a repasar. Un gen es una secuencia de nucleótidos de DNA que codifica para una proteína o para una molécula de RNA. Un alelo son las formas alternas de un mismo gen que se localizan en una posición en un cromosoma. Bueno, ya vimos lo que es el alelo. Aquí lo nuevo es que cada alelo tiene una posición en el cromosoma. Digamos, veamos aquí en esta figura a la izquierda. Tenemos el alelo P, el alelo A y el alelo B. Vean que P eran los dominantes, ya ustedes lo conocen, y la minúscula es los recesivos. Las mayúsculas los dominantes, las minúsculas los recesivos. El lugar del cromosoma donde está un alelo se llama locus. Entonces aquí A está en esta franjita amarilla, es el locus de A. Esta rayita verde es el lugar donde está B, entonces es el locus de B. Un locus, dos loci. El plural es loci, se escribe loci. Fenotipo, la apariencia externa observable de un organismo que le dan los genes. Entonces el fenotipo es lo que se expresa, lo que yo puedo ver. Ah, la persona es alta, tiene pelo negro, ojos azules, piel morena. La persona es gorda, es pequeña, tiene pelo rubio, ojos verdes. Lo que yo veo por fuera es el fenotipo. Genotipo, la constitución de los genes que tiene el organismo en su genoma. Es decir, los genes que tiene él. Eso es el genotipo. El genoma es el conjunto de todos los genes que contiene una célula. Si yo me voy a una célula o un organismo y veo todo el conjunto de genes, eso es un genoma. Vean, por ejemplo, esta figura aquí abajo, donde están los cromosomas. Estos primeros de aquí de la izquierda tienen los dos alelos dominantes, LL. Entonces, el genotipo es homocigota dominante. El de en medio tiene un L mayúscula, un N minúscula, es heterocigoto. Si las dos alelos son iguales, son homocigotos. Si los dos alelos son distintos, son heterocigotos. Y aquí el de la izquierda tiene los dos alelos recesivos en minúscula. Entonces es homocigota, pero homocigota recesivo. Eso es el genotipo. Lo que yo tengo, la composición de genes que yo tengo. Y el fenotipo, la expresión o lo que yo veo por fuera, la expresión de ese genotipo, lo que yo veo por fuera, la apariencia, es el fenotipo. Una población es un conjunto de organismos de una misma especie que habitan en un área determinada. ¿Cuándo los organismos son de una misma especie? Cuando se pueden reproducir entre ellos. Si no se pueden reproducir entre ellos, no son de la misma especie. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una población de pingüinos. La unidad evolutiva es la población. La unidad de la evolución es la población, no el individuo. Otro concepto, poza génica, que también podemos llamarla acervo genético o pool génico, es lo mismo. Es el conjunto de todos los alelos presentes en una población. Entonces, imaginémonos esta población de búfalos. Todos tienen diferentes alelos. Si yo agarro todos los alelos de todos los genes de todos los búfalos de esa población, digo que eso es la poza génica. Es el conjunto de todos los alelos presentes en una población. La macroevolución es la evolución a nivel de las poblaciones, perdón, la microevolución es la evolución a nivel de las poblaciones. O sea, si yo estudio la evolución, cómo evoluciona esta especie de escarabajo o de abejón, solo esta especie, entonces estoy estudiando microevolución, ¿verdad? Si yo estudio cómo una especie ancestral evolucionaron diferentes especies de perros, eso es microevolución, estoy hablando solo de un grupo. Pero si ya yo estoy hablando de estudiar varios grupos, hablo de macroevolución. La macroevolución es la evolución de grupos o taxones superiores. Por ejemplo, si yo estudio cómo se desarrollaron los peces, los reptiles y los mamíferos, estoy hablando de muchos grupos, es macroevolución. Si yo agarro y estudio cómo evolucionaron todos los tipos de reptiles, no solo una especie, sino muchas, por ejemplo, todas las especies de dinosaurio, es macroevolución. Y taxón lo que significa es un grupo biológico. Entonces, una especie es un taxón, un género es un taxón, una clase es un taxón, un reino es un taxón. Bien, entonces las especies evolucionan con el tiempo, se adaptan, cambian a través de las generaciones.
Estos cambios, para ser significativos, tienen que ser heredables, se tienen que poder heredar. Y este es un proceso, el proceso de evolución depende de la selección natural y de otras fuerzas evolutivas. Entonces la naturaleza va seleccionando qué se quede y qué no sea. La evolución no va de lo simple a lo complejo, no va de lo bonito a lo feo, simplemente va de lo que no funciona a lo que funciona en el medio ambiente. La evolución genera biodiversidad. Entonces la reproducción sexual es importante para la evolución. Entonces, ¿cuáles fuerzas causan la evolución? Mutaciones, flujo de genes, es decir, cuando los genes van de una parte a otra, la deriva genética, que son los cambios al azar en las frecuencias de los genes, y la selección natural y selección sexual. Selección sexual significa cuando uno escoge con quién se reproduce. Todo esto causa variabilidad. Por poner un ejemplo, los tigres, la especie que llamamos tigres, el nombre científico es Panthera tigris, ¿verdad? Una variedad de la Panthera tigris es la Panthera tigris tigris, que es lo que llamamos el tigre de Bengala. Esos 4 que aparecen ahí son todos tigres de Bengala, pero tienen diferente coloración del pelo debido a la evolución. Entonces, aunque todos son tigres de Bengala y todos son solo una variación de la especie grande, que es la Panthera tigris, vean cómo una especie se divide en variedades y las variedades se dividen en diferentes fenotipos debido a la evolución, y todo esto ayuda a que la especie siga evolucionando a través del tiempo. Entonces, la significancia evolutiva de la reproducción sexual es que la reproducción sexual evolucionó cuando aparecieron los eucariontes. ¿Qué eran los eucariontes? Los que tienen un núcleo verdadero. La mayoría de los eucariontes se reproduce sexualmente. En el reino animal, la reproducción sexual es el tipo preferencial de reproducción y hay muchísimos animales que solo nos reproducimos sexualmente, por ejemplo, el humano. Ahora, si es tan importante la reproducción sexual, ¿por qué existe la reproducción asexual? Bueno, porque tiene algunas ventajas. Por ejemplo, en la reproducción asexual, como esta levadura que estamos viendo ahí reproduciéndose asexualmente, solo se ocupa un individuo. No tiene que preocuparse la especie de que haya machos y haya hembras o haya más y haya menos. Luego, pueden colonizar rápidamente un medio ambiente. Pueden adaptarse a ese ambiente si ese ambiente es estable. Entonces, pone un montón de ventajas. Puedes tener mayor número de, digamos, una sola la levadura, como vemos ahí en esta figura aquí a la izquierda, puede producir un montón de levaduras hijas. En cambio, la reproducción sexual tal vez produce menos en algunos animales, ¿verdad? Entonces, la reproducción asexual sí tiene sus ventajas, pero la reproducción sexual es muy exitosa porque genera mayor variabilidad genética, mayor plasticidad genética, como vimos, y mayor capacidad de adaptarse a los cambios ambientales y de sobrevivir. Esto favorece a la sobrevivencia de la población ODM, y ya vimos que la población es la unidad funcional de la evolución, no el individuo, sino la población. Ven aquí este paramecio, si ustedes ven a la derecha, vemos que a la pura derecha se está dividiendo asexualmente por fisión, y aquí donde dice conjugación se está reproduciendo sexualmente. Pero ya muchos animales solo nos reproducimos sexualmente. Existe otro concepto importante que es la hipótesis de la reina roja que propuso este señor que vemos aquí, Leigh Van Valen, que se basó en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, que me imagino que ustedes lo han oído. En el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, cuando Alicia se encuentra con la reina de corazones o la reina roja le dice, mire, aquí en el país, en este país de las maravillas, para que usted pueda permanecer en el mismo sitio, tiene que correr. Y si quiere irse para otro lugar, tiene que correr mucho más. Entonces es una paradoja. Eso lo que significa, y lo interpretó biológicamente hablando este señor, es que las especies, para no extinguirse, tienen que correr, tienen que evolucionar. ¿Y quién les permite evolucionar? En mucho. La reproducción sexual facilita eso. Entonces, porque si una especie se queda quieta y no cambia y no se adapta, se puede extinguir. El final lógico de toda especie es extinguirse. Pero al reproducirse sexualmente, puede adaptarse más, puede evolucionar más y se puede adaptar. Entonces, de ahí viene la hipótesis de la reina roja.
Para quedarse en el mismo lugar, es decir, para sobrevivir, la especie tiene que estar caminando, tiene que estar cambiando, tiene que estar adaptándose y responder a las presiones adaptativas constantemente, porque va a estar atacada por depredadores, por los parásitos, qué sé yo, entonces tiene que estar adaptándose. Para quedarse en un mismo lugar para sobrevivir, tiene que estar adaptándose, cambiándose. Por eso la hipótesis de la reina roja. Vuelvo a preguntar, ¿hasta aquí todo claro? Sí, profe. Ok, ya vamos a terminar porque lo que estamos viendo hoy son conceptos básicos que vamos a usar en otros temas. Vimos el concepto del ciclo celular, pero hay un concepto que se llama el ciclo sexual reproductivo o ciclo de reproducción sexual, es un concepto más o menos nuevo, que nos dice que hay que tomar en cuenta que hay tres procesos en la reproducción sexual: la meiosis, la fertilización o fecundación, pero entre ellas dos está la heterogametogénesis. Es decir, que los gametos primero se empiezan a formar, sufren meiosis 1 y después sufren meiosis 2. Y ya vemos que hay diferencias entre el óvulo y el espermatozoide. Entonces, que eso hay que tomarlo en cuenta y que eso se llama el ciclo de reproducción sexual. Que ese ciclo de reproducción sexual apareció en los eucariontes unicelulares y siguió evolucionando en los eucariontes multicelulares o policelulares, y que ese ciclo hay que contrastarlo con la mitosis. Entonces, en el ciclo celular clásico, la célula se divide en dos y durante ese proceso tiene contacto con el ambiente, como dice aquí, environment. Pero que durante la reproducción sexual, ¿verdad? Hay una primera etapa que es la meiosis 1 y después hay un intervalo y ocurre la meiosis 2 y después ocurre la fecundación. Es decir, que hay más momentos en que esas células pueden interactuar con el ambiente. Y en esos dos momentos pueden ocurrir muchas adaptabilidades y muchas adaptaciones, y según este modelo, eso permitió que se desarrollaran organismos multicelulares o ayudó a pasar de los unicelulares a los multicelulares. Entonces, el ciclo de reproducción sexual implica que hay un espacio de tiempo entre el cigoto aquí que vemos en Z, como Z, y las células producidas por meiosis, digamos meiosis 1, y luego hay un segundo espacio de maduración hasta la fertilización, y que en estos dos espacios hay interacción con el medio ambiente y esto genera presiones evolutivas que permiten evolucionar, ¿verdad? O sea que la reproducción sexual, ¿verdad?, ayudó a ir desde los organismos unicelulares hasta la multicelularidad, hasta evolucionar a organismos multicelulares con mayor adaptación y evolución. Entonces vean qué interesante cómo incluso la función de reproducción sexual pudo haber empujado la evolución para pasar de organismos de una sola célula a organismos de muchas células. Un ejemplo lo vemos en la vida. Hay unas amebillas que en realidad son protistas, que antes se creía que eran hongos, que viven en el suelo. Cuando ellas se estresan y no encuentran alimentos, se llaman Dictyostelium discoidum, que son estas que vemos aquí en esta foto. Cuando ellas no encuentran alimento, ellas se dividen asexualmente por mitosis. Pero cuando se estresan, deciden, vamos a dividirnos sexualmente por meiosis. ¿Y qué hacen? Intercambio material genético. Se juntan ellas y forman como un moco. Se juntan miles y juntan como un moco que se llama plasmodio. Ese plasmodio comienza a caminar por el suelo, las piedras, los troncos, y ven aquí, va cambiando de forma. Ven aquí en la foto en blanco y negro, donde dice cómo es ese plasmodio a las 10 horas, a las 12 horas, a las 18, a las 18 horas se llama sombrero mexicano. Luego empieza a crecer después de las 20 horas, hasta que al final forma un cuerpo fructífero donde se da la meiosis y forma esporas y ¡pum!, explota. Salen esporas que caen al suelo y de cada espora, como vemos aquí, espora N, se vuelve a formar una ameba que sigue viviendo independientemente como organismo unicelular, se divide por mitosis, pero cuando se vuelve a estresar, vuelve a formar casi un organismo multicelular, porque podemos considerar que el plasmodio es un organismo multicelular, para reproducirse sexualmente. Entonces estamos viendo cómo ese concepto del ciclo de reproducción sexual es un concepto correcto y que me puede explicar cómo los organismos evolucionaron de ser unicelulares a multicelulares, porque aún hoy en día lo podemos ver en algunos organismos, como es cuando ellos se van a reproducir
sexualmente, primero se agrupan como si fueran un organismo multicelular, que es este plasmodio que vimos aquí. Es muy interesante. Bueno, entonces para resumir, ya finalmente los conceptos clave que hemos hablado hoy, tenemos los puntos clave de la reproducción sexual y la evolución. Primer punto, la meiosis es el mecanismo más efectivo que ha evolucionado para la generación de variabilidad genética y sus implicaciones adaptativas y evolutivas. No es que la meiosis sea la única, pero para efectos de reproducción sexual es la más efectiva para generar variabilidad genética. El ciclo de reproducción sexual intervino en la innovación y evolución de organismos multicelulares. Este programa de reproducción evolucionó primero en los organismos unicelulares y después pasó a los organismos multicelulares como adaptación ventajosa a los cambios del medio ambiente. Y esos serían los conceptos fundamentales que hemos venido hablando. En este momento voy a dejar de compartir para poder atender dudas. Y déjenme acá para dejar de, más que todo, dejar de grabar. A ver por dónde estaba esa función. Alguien está pidiendo entrar. Bueno, muchachos, escucho las preguntas que puedan tener. Profe, esta presentación se va a subir a mediación virtual. Ajá, déjame nada más dejar de grabar acá.